Momento crítico en Chile, una tormenta perfecta en la que se atisban cambios, pero en los que el pasado todavía sigue pesando y mucho. Tras 30 años de democracia, el pueblo chileno pide un cambio que parece que el actual presidente Sebastián Piñera no les puede dar, al menos de momento. Piñera celebraba las 3 décadas de democracia en el país junto a sus 2 años de mandato en el gobierno y lo hace con un reto enorme por delante. Cambiar la Constitución Nacional heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Pero además del cambio en la Carta Magna, que se votará en el plebiscito, el país requiere mayor equidad, un cambio económico sustancial y una regeneración de las instituciones, como también acortar esa brecha enorme existente entre la clase política y el ciudadano de a pie, mucha distancia. Las protestas en las calles se llevan sucediendo, si recuerdan, desde el pasado 18 de octubre y evidencian, ponen de manifiesto el descontento generalizado. Son la cara de un sistema caduco, el final de una era y de una marca, la de el Chile ideal, esa odisea, ¿no? ¿Podrá el actual presidente capitanear el barco hacia otro puerto, hacia un lugar distinto? ¿Qué debe cambiar en el país? Si es que debe cambiar algo, lo dirán los ciudadanos. ¿Por qué continúa la represión y el vandalismo en las calles? ¿Y por qué sigue habiendo violaciones de los derechos humanos si se vive en democracia? ¿Cómo están? Bienvenidos. Chile cumple 30 años de democracia, pero los fantasmas de la dictadura, como les digo, siguen asomando para la opinión de muchos. Empezamos. Sin duda, fueron décadas fecundas. Pero eso no significa desconocer que también durante esas décadas fuimos incubando o acumulando muchas falencias que han provocado un gran dolor en el alma de nuestra nación y que sin duda necesitan el compromiso y el aporte de todos los chilenos para ser atendidas con urgencia. Por supuesto que hay urgencia, ¿no? Pero esa urgencia se la está imprimiendo la gente al presidente, porque para Piñera hasta el 18 de octubre todo era una panacea, todo funcionaba bien y no era así. Chile brillaba por sus números, por su macroeconomía, era el oasis neoliberal, pero la burbuja, ¡boom!, ha explotado y lo ha hecho porque ese mismo sistema ha causado pobreza, desigualdad y exclusión, entre otras cosas. Era como una caja muy bonita, cuando te regalan algo, está envuelta en un papel precioso y brillante, pero lo que contenía en su interior estaba podrido. Descuidamos a nuestros niños más vulnerables. Fuimos ingratos con nuestros adultos mayores. No nos hicimos suficientemente cargo de los temores y carencias de nuestra clase media. No avanzamos con la suficiente fuerza hacia una plena equidad entre hombres y mujeres. No combatimos con suficiente voluntad los abusos contra algunos y los privilegios de otros. Muchos deberes los que hay por delante, pero tampoco hay que desmerecer los avances de Chile. Se ha hecho una transición desde el régimen dictatorial, pero desgraciadamente todavía quedan muchos pozos impregnados de eso en una sociedad que anhela incluso hoy más libertades. Y digo que se ha avanzado, sí, pero sigue habiendo esa falta de derechos sociales, sigue habiendo desigualdad y por eso muchos se cuestionan incluso el concepto de democracia actual que tiene Chile, propiamente dicho. Y en eso mucho tiene que ver el hecho de que se está ciñendo todavía el país a una constitución escrita en dictadura. Y permítanme mi opinión, pero el concepto de democracia se basa para mí en la igualdad económica, en derechos y también en libertades. Y es ahí, en esas cuestiones, donde encajan estas protestas sindicales, estudiantiles y de diferentes colectivos sociales. Y es ahí donde se ha demostrado que Chile está en un punto de inflexión. Es ahí donde el alzar la voz lo que ha hecho ha sido que el gobierno pues se vea obligado a tomar una serie de medidas, a poner encima de la mesa una serie de propuestas porque sabe que el modelo está agotado, que la gente ya no puede más. Y esa gente tiene claro quién es el señalado. Y aquí le tienen. Nosotros que el presidente, los sindicatos, los estudiantes, los trabajadores, todos miran hacia el gobierno, en concreto hacia Sebastián Piñera, un presidente que dice haber intentado todo frente a esas demandas con unas medidas, pero que de momento es incapaz y señalado como culpable. Antes protestábamos en Plaza Italia, compadre, prácticamente no nos pescaban, ya estamos acá. Ya a Piñera le queda poco. Si no se va por las buenas, se va a tener que ir por las malas. Es tan simple como eso. Él ha cuestionado a otros presidentes de Latinoamérica por los caos que tienen en sus países y él tiene el caos más grande en este momento de Latinoamérica y deberá renunciar Piñera.
Bueno, pues precisamente Sebastián Piñera es quien debe hacer frente a esas peticiones, a esos reclamos de los chilenos, porque su renuncia no se contempla, al menos de momento, aunque incluso se está intentando inhabilitarle por incapacidad mental, ¿no? Imaginen. Y es que muchos no ven que vaya a ser capaz de sacar esto adelante. De hecho, sus niveles de aprobación están bajo mínimos, al igual que la confianza de la gente en los partidos políticos y en las instituciones. Lo van a ver. Los niveles de aprobación del presidente de Chile continúan en caída desde ese octubre pasado, el día 18, y según el sondeo, solo un 11% aprueba al mandatario y el 81% lo rechaza. Verán, pues ese mismo estudio, esa encuesta, midió la credibilidad de las instituciones del país y señala que Carabineros solo registraba un nivel de aprobación del 35%. Y ponemos el dedo en la llaga porque precisamente esa institución, Carabineros, está en el punto de mira. El cuerpo de las fuerzas del orden está protagonizando muchas polémicas, muchas críticas por sus métodos, por su manera de actuar, por reprimir, por las acusaciones que está recibiendo por violar los derechos humanos. Y pese a que Piñera dice que se está actuando bajo la ley, que aquellos que sobrepasan los límites están siendo investigados, pues la sensación de la ciudadanía es que este cuerpo goza todavía de una insultante impunidad. Tanto el gobierno como las instituciones hemos tenido una sola actitud, clara, firme y coherente: condenar todo atropello, abuso a los derechos de las personas y condenar todo aquello que se aparta de la ley y de los protocolos institucionales. Las fuerzas de orden lo hacen a través de sus propios sumarios internos y el gobierno ha puesto todos los antecedentes en manos del Ministerio Público para que investigue y posteriormente en manos de los tribunales para que juzguen, como corresponde en una democracia, como corresponde en un Estado de Derecho. ¿Quieren el arma? ¿Quieren el arma? Bueno, y todo eso ha sido grabado, pero yo me pregunto, todo lo que no ha quedado registrado se va a investigar. ¿Quién comprueba si se cometen atrocidades o no? Y pregunto esto porque en algunas cosas pareciera que Chile sí que está regresando a tiempos del pasado, de la dictadura, y que el gobierno está respaldando algunas acciones bastante punibles, ¿no? A comportamientos propios de otros tiempos. Y no lo digo yo, lo dice la Corte Internacional de Derechos Humanos y muchas ONGs al ver la manera que se está actuando desde el pasado mes de octubre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa que la respuesta del Estado frente a la movilización social se caracterizó por la práctica de represión mediante un uso desproporcionado de la fuerza y conductas repetitivas de violencia en contra de manifestantes, que resultó en un número elevado de víctimas de graves violaciones de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su preocupación por la información recibida que señala abusos sexuales, incluyendo denuncias de violación, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el contexto de las detenciones. Eso es lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como les decía, no es lo que digo yo, ¿no? Tiempo para analizar esta transición democrática de Chile en estos 30 años, para hablar y sobre todo esbozar qué futuro le aguarda al país, que está en esta tormenta perfecta que les decía al principio, con cambios, reivindicaciones, que está envuelta también en violencia y en reclamos políticos y sociales. Estamos en las redes sociales, en Facebook y en YouTube. Tenemos el placer de poder contar con dos personas que conocen de primera mano lo que está sucediendo en el país, con el periodista Paul Walder y con Francisca Quiroga, que es analista y profesora precisamente de la Universidad de Chile. Paul, Francisca, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Zoom. Empiezo por Paul. 30 años de democracia, hoy muchos en Chile se están cuestionando si todavía se está viviendo en una dictadura. Desde luego que algo sí ha cambiado, pero las reivindicaciones que estamos viendo en la calle desde octubre pasado y algunas acciones o represión nos evocan algunos de estos fantasmas de hace 3 décadas, Paul. Efectivamente, es decir, el miércoles se cumplieron 2 años del gobierno de Sebastián Piñera y 30 años del primer gobierno de post-dictadura. Ahora, ¿qué es lo que está reclamando la gente en las calles, ¿no? Está reclamando que a partir de los gobiernos democráticos no hubo un cambio fundamental en la institucionalidad económica, en el modelo económico, en las libertades, en la representación política. Es decir, el modelo que se instaló a sangre y fuego en la dictadura, en el fondo se legitimó y se arregló
durante los años de democracia. Ha llegado un momento en que ya no se resistió más y es muy improbable que este malestar, esta indignación social vaya a bajar. Es decir, en estos... Sí, perdón. Me gustaría trasladarle a Francisca un poco también esta cuestión, ¿no? Parecía, Francisca, que estábamos en una burbuja, Chile se veía prácticamente como un oasis neoliberal, pero esta burbuja ha terminado por explotar. Demandas sociales, sindicales. El propio Sebastián Piñera ha propuesto algunas acciones, pero ahora mismo el aparato político, si se puede decir así, o el ejecutivo, va mucho más lento que las necesidades o los cambios que necesita o que está reclamando la población chilena en las calles. Quiero reafirmar lo que decía Paul. En Chile hubo una transición pactada, hubo una administración del modelo neoliberal, hubo gobiernos de la concertación que se creaban de centro-izquierda, pero en la práctica aplicaban políticas liberales, pro crecimiento económico, alta desigualdad y con algunos subsidios en esta lógica del Estado subsidiario. Pero respecto a Piñera, hay que poner en claro de que Piñera es un gobierno de derecha, llega con un recordemos que hay un voto voluntario en Chile, entonces Piñera gana una elección, pero con hay un 70% de la población que no votó. Había ya un descrédito del sistema político, una exclusión de los actores sociales, un parlamento, tú lo mencionabas en la nota, donde está la clase política, la oligarquía chilena y la élite muy desconectada de la calle y de los movimientos sociales. Entonces se creó, con un gobierno de Piñera, profundizando el modelo neoliberal, con un discurso conservador, y en el marco de estos discursos del Chile neoliberal, del Chile oasis, un conjunto de actores que explotaron, pero que había una trayectoria de este conflicto. Si uno mira los últimos 20 años, movimiento secundario el 2006, 2011 universitario, movimiento feminista el 2018 en Chile, muy importante en estas movilizaciones, el movimiento No Más AFP, que cuestiona el pilar del neoliberalismo, que es el modelo de administración de pensiones. Francisca. Todo eso que Chile exportaba, eso que se vendía como el modelo exitoso, quedó de manifiesto que era precarización laboral, desigualdad y muchos ricos, que son el 0,1%, que tienen poder político y económico. Es un poco lo que súper rico. Es un poco lo que habéis dicho, ¿no? Yo tuve la oportunidad hace cerca de 4 años de estar reportando en Chile. Estuve hablando con distintos colectivos sociales, tanto con feministas como también con los estudiantes, cuando empezaban de todas estas movilizaciones, o al menos se hacían un poco, digamos, más fuertes, ¿no? Y todo este movimiento ha ido evolucionando porque al final se han intentado encajar una serie de piezas y lo que no se ha encajado es un modelo inclusivo, Paul. No se ha encajado que haya una menor brecha social entre la clase política o los más adinerados y la gran mayoría de los chilenos. Y quizá cuando se está diciendo que se vive en dictadura, yo no creo que desde luego no se habla políticamente, sino que se está hablando de que se sigue hablando de esos mismos anhelos y que la gente no siente que se esté viviendo en una plena democracia con una igualdad de derechos. Quizá ahí esté la clave. Que hoy esté Piñera o no, o que él se pida la dimisión o no, es quizá un poco circunstancial, pero es al presidente que le ha tocado vivir este momento, ¿no, Paul? Efectivamente. Es decir, durante estos últimos 30 años se le reconoce al régimen chileno como una democracia, pero en el fondo no ha habido ninguna representación. El pueblo no se ha sentido representado por la clase política, que es una clase política finalmente alimentada por el poder económico y por el lobbying de todas las esferas de poder. Este es un país donde se ha privatizado todo, absolutamente todo. Entonces, todas las actividades humanas pasan por el lucro de unas grandes corporaciones. Todas las actividades políticas están concentradas en un grupo, en una clase élite que no responde a las demandas ciudadanas. Entonces,
la única salida posible ha sido este estallido social y la expresión indignada en las calles, porque la gente sabe que no hay otra forma de canalizar esta insatisfacción. Sí, es lo que hemos visto, en una insatisfacción que hay en las calles. Desde luego que ha habido vandalismo y hay represión, después vamos a hablar de esto, pero me gustaría centrarnos un poco más en el aspecto político, porque estamos hablando de esta transición, estos 30 años de democracia, pero estamos con una Carta Magna, con una Constitución que ha sido redactada en un tiempo dictatorial. Estamos hablando de una Constitución que ahora mismo no se ciña a la realidad que quizá Chile necesite para el futuro. Hay que ver el Chile de los próximos 20 años y bajo esta Constitución, no sé, Francisca, no se puede concebir. El día 26 de abril está esa oportunidad, ese plebiscito. Algunos políticos llaman abstención, no votar. Quizá sea la oportunidad de cambiar todo esto. Quizá sea el momento en el que la sociedad deba sentirse parte de construir la sociedad chilena en sí misma, ¿no? Lo que necesitamos es que la mayor cantidad de chilenos y chilenas voten, porque el apruebo y la Convención Constitucional, que finalmente fue el pacto que muchos critican del Congreso, pero sin la movilización del 18 de octubre, la gran marcha de más de 2 millones de personas del 25 de noviembre, y toda esta movilización que se ha mantenido en las calles, no tendríamos hoy en día el debate más importante, que es cambiar la estructura del sistema político y modelo económico chileno. Esa es una demanda que se instaló en la revuelta social, porque en Chile hubo una apropiación del espacio público, hubo una rabia que estaba contenida, que explotó. Recordemos los torniquetes, el metro era el símbolo, ¿no? La frase no fueron 30 pesos, sino que 30 años. Hubo una reflexión de que queremos transformar y tener una sociedad más democrática, más igualitaria. En Chile, la Constitución de Pinochet es inaceptable. Es una Constitución que tiene un Tribunal Constitucional, opera como tercera cámara. Existen resguardos para que un grupo político, económico, empresarial tenga los derechos de agua. En Chile, el agua es un bien de mercado. Los derechos de agua en Chile no están asegurados los mínimos con derechos sociales, medioambientales, no están reconocidos los pueblos indígenas, ni hablar de los derechos de las mujeres, de infancia. En Chile hace falta tener una Constitución realmente democrática, hecha en democracia, además que establezca derechos sociales, políticos, culturales, para una sociedad del siglo XXI. Por eso Chile tiene una gran oportunidad este 26 de abril. Francisca, me gustaría preguntarle a Paul, hablabas antes de la clase política. Yo no sé, Paul, si la clase política chilena, estamos hablando de que la sociedad quizá no haya evolucionado o que se ha anquilosado, pero ¿está la clase política preparada para quizá un cambio tan drástico como necesita Chile? ¿Están los políticos, en este caso, a la altura? ¿Partidos de la oposición, el tener, digamos, un mecanismo algo más rápido para poder ejecutar nuevas leyes, una nueva forma de hacer política? Porque en algunas de las votaciones que hemos visto anteriormente o en la aplicación de algunas de las medidas está todo demasiado a la comparsa, está todo demasiado lento, como si el inmovilismo se hubiera fijado en las cámaras, ¿no? Exactamente. Bueno, si Piñera tiene un nivel de aprobación de menos del 10%, el sistema político es aún inferior, ¿no? De 4% según muchos sondeos. Es decir, nadie cree en ellos porque están cruzados por 1000 casos de corrupción, de compra de parlamentarios para la aprobación de leyes que favorezcan al sistema pesquero, al sistema farmacéutico, es decir, a la educación de mercado. El sistema político, el Parlamento, le tiró un salvavidas a Piñera en noviembre y lo ha apoyado, lo ha venido apoyando en estos 5 meses desde octubre, aprobando especialmente y para el dolor de los manifestantes una serie de leyes que aumentan la penalización por movilizarse y por protestar en las calles. Ajá. Precisamente quería entrar precisamente en eso que estabas diciendo, Paul, y te vuelvo a preguntar. Las movilizaciones ahora mismo en las calles, y hemos escuchado hace poco que se está dando un respaldo desde luego a los carabineros, desde luego que el vandalismo no tiene hueco en las manifestaciones, pero parece que, según la gente, esta institución goza de muy mala fama y está actuando con cierta impunidad, si lo podemos decir así. Paul, brevemente, y le paso también la pregunta a Francisca. Es así como tú dices, o sea, hay unos 3.000, 4.000 casos de heridos, ¿no? Hay 440 casos de
traumas oculares. Hay 2 personas que han perdido totalmente la visión. No hay una investigación seria respecto a este actuar de carabineros. Hay agresiones sexuales, hay burlas todos los días. Y el gobierno lo que ha hecho, y también la clase política, es respaldar este sistema que se ha salido totalmente de control, ¿no? Fuera de eso, la policía, digamos, el cuerpo de carabineros tiene una cantidad de casos de corrupción al interior, donde no se, de estafas y robo de dineros fiscales. ¿Sí? Me gustaría trasladarle también a Francisca, ¿no? Estamos hablando de violaciones de derechos humanos, estamos hablando de impunidad, de abusos, se habla incluso de secuestros. Yo estuve en Villa Grimaldi, que como os decía hace esos más de 4 años, cerca de 4 años, y la verdad es que a mí hay cosas que me evocan a tiempos pasados que creo que no deberían estar hoy presentes en la sociedad chilena y que lo estamos viendo en estas manifestaciones. Vuelvo a repetir, los vándalos fuera, pero las reivindicaciones y la libertad de expresión siempre tienen que estar encima de la mesa. Aquí hay una violencia sistemática por parte de carabineros, una policía militarizada. Recordemos que ellos no han hecho una transformación, o sea, mantienen las mismas prácticas de la dictadura, y esto ha quedado de manifiesto. Hay 4 informes de derechos humanos, hay casos, nosotros como medios de comunicación somos los pocos medios, y la prensa independiente y las redes sociales han cumplido un rol en contar las historias de mutilación de ojos, porque aquí lo que hicieron son tirar lacrimógenas en los ojos de una generación completa de jóvenes. Sabemos el caso de Gustavo Gatica, Fabiola Campillay, una serie de fotoreporteros. Aquí en Chile se violan los derechos humanos y eso está reportado con evidencia, con casos, con investigación. Francisca. Y la policía militarizada, Carabineros, tiene responsabilidades y respalda a Piñera. Piñera, ya salió un ministro del Interior que fue destituido en un minuto clave, su primo, Chadwick, ahora está Blumel, pero Piñera le ha dado un respaldo, niega la violación de derechos humanos y además no han hecho una refundación profunda a esa institución que hoy día nadie le cree, están matando, están criminalizando a la protesta social y eso es muy dañino y claramente rememora las peores épocas posibles. Precisamente tenía la oportunidad de entrevistar al señor Blumel cuando estuve allí con el tema de la identificación y leo exactamente lo que dice el discurso de Piñera. Dice: contra los abusos y privilegios el gobierno va a enviar 3 proyectos: combatir con mayor eficacia los abusos, las colusiones, la defensa de los derechos de los trabajadores, potenciar la defensa de los derechos. La verdad que todo esto suena muy bien, Paul, digámoslo así, 30 segundos sobre el papel, pero no se está estableciendo con la premura que se necesita. Apenas me quedan 30 segundos. No, y tampoco creo que se va a establecer en el futuro, porque Piñera es un empresario y es una parte de la élite económica de este país, y lo que hace es favorecer a sus pares, a sus socios. Las demandas, por ejemplo, en el tema de las pensiones, es el fin de las AFPs privadas que ganan muchísimo dinero con la administración de los fondos de pensiones de los trabajadores. Pues Piñera no lo va a reformar, no va a terminar con eso, porque en el fondo lo que está haciendo es favorecer al gran capital. Francisca, se me acaba el tiempo. Me estáis más o menos pintando un panorama bastante desolador. Esperemos que en la mano de este plebiscito, en la mano de los chilenos, esté el dar este golpe de timón, y que también la clase política pueda estar en este caso a la altura para construir ese Chile futuro que todos quieren y que todos necesitan. Pero yo creo que es un momento clave para el futuro de este país. Como decía, hay que verlo de aquí a 20 años cómo va a estar, pero sin duda alguna que las reivindicaciones en la calle han hecho que esta burbuja, este oasis, haya saltado por los aires. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros desde Chile, desde precisamente el corazón de nuestro tema, y espero volver a contar con vosotros. Un abrazo muy fuerte. Termino el programa de hoy con bastantes preguntas, con una serie de incógnitas que yo creo que son las que tienen los chilenos de a pie, los chilenos que se levantan muy temprano, y conozco a muchos, para ir al trabajo y para conseguir un sueldo que es irrisorio, que apenas permite pagar impuestos, la luz o el agua, que estaba privatizada, ¿no? Los chilenos que quieren estudiar en la universidad y que hipotecan su vida o la de sus padres por un sistema corrupto donde algunas carreras no están homologadas o donde unos pocos están llenando los bolsillos, pagado por muchos, ¿no? Los chilenos que quieren dejar atrás ese oscuro pasado de la dictadura y escribir una nueva página en su historia donde la equidad y la justicia
pues sean las líneas principales de esa nueva Constitución, si es que se vota que sí. Chile está ante su mayor reto contemporáneo, el de establecer una hoja de ruta a un país que parecía brillar, que destacaba, pero que atesoraba en su interior miseria, desigualdad, donde los ricos eran más ricos, sí, pero a costa de los trabajadores y de aquellos que se han ido empobreciendo, donde el reparto de los beneficios siempre estaba cayendo del mismo lado y donde los políticos han estado muy alejados de la realidad, de la calle. Espero que esa misma calle, esa que está gritando más que hablando, y que no sea con vandalismo, sea la que se confirme como dueña del porvenir, de su futuro, que alce su voz sin violencia, lo vuelvo a repetir, sin vandalismo, y que Piñera o el presidente que corresponda escuche a su pueblo. Que la represión, la violencia, las violaciones de los derechos humanos queden en el ostracismo, en el pasado, en otras épocas, porque de lo contrario estaremos volviendo a leer una historia que los chilenos ya se saben al dedillo, de memoria, lo conocen a la perfección y que ha sido escrita con otro tipo de letra, con letra de sangre, con gritos de torturas, con silencios de los secuestrados y asesinados en la noche. Chile, como decía, merece un futuro mejor, un futuro construido por todos y para todos, pero basado en la ley y en la justicia. Nosotros nos marchamos. Dejen sus mensajes. Chao.